Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estás mirando una vez más acá del filtro bíblico y para cuando estés subiendo este video ya es 15 de diciembre, así es, ya estamos en épocas de Navidad. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, los mitos de Navidad. Vamos a ver, de verdad Jesús nació el 25 de diciembre. ¿De dónde viene el tema de dar regalos, de tener un banquete o una comida con la familia? ¿Por qué es que se pone un árbol y luces de Navidad? ¿Esto tiene algún tipo de origen en la Biblia? Entonces, si te interesa saber un poquito más de esto, bueno, pues te invito a que te quedes. Bueno, pues como muchas festividades de hoy en día, la Navidad también tiene su origen en el Imperio Romano. Para darte un poquito de contexto, como vimos en episodios anteriores, en el año 325, el emperador Constantino I, a través del concilio de Nicea, crea como tal la religión católica, que quiere decir de nuevo universal, o sea, va a ser la creencia universal, y se definieron ciertos dogmas. Junto con esto, o después de esto más bien, en el edicto de Tesalónica, en el 380, se oficializa el catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y es en este punto donde sí es cierto que se empiezan a tomar varias festividades paganas y se les pone la parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque eran festividades populares. La gente ya festejaba esto, entonces no era el te voy a cortar de tajo, sino el vamos a seguir teniendo esta celebración que tú ya estás acostumbrado a y vamos a cambiarle un poco el sentido o vamos a mezclar el sentido o como ya también te enseñé en el podcast anterior, hacer un sincretismo, que es el término correcto. La Navidad tiene, de hecho, sí cierta aportación nórdica y precisamente es de la que vamos a empezar hablando porque es la más antigua. Entonces se dice que los pueblos nórdicos, o sea, lo que hoy día serían daneses, noruegos, suecos, holandeses y algunos alemanes, ellos rendían el culto, tenían la fiesta a Freyr, que era el 26 de diciembre. Y aquí es de donde viene precisamente el tema del árbol de Navidad. Ellos acostumbraban tener un árbol, el cual decoraban sí con esferas y también con algunas luces, haciendo una remembranza del Yggdrasil, que precisamente es el árbol del cosmos. Y también parte de la creencia que se tenía en este entonces era que Odín, padre de todo menos de Loki, iba volando en un trineo o en una carreta jalada por caballos voladores. Entonces se dice que precisamente él iba haciendo este viaje y traía un saco en el cual pues traía semillas, las cuales se iban regando mientras él iba sobrevolando. Cuando pasaban las nevadas, estas semillas germinaban y entonces era lo que posteriormente ellos podían cosechar. A manera de agradecimiento, en las casas se ponían calcetas con comidas para los caballos y a cambio Odín les dejaba oro dentro de la calceta. Entonces ya de ahí empiezas a lo mejor a sonar un poquito similar a cómo suena la tradición de Santa Claus, que de hecho ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y el aporte principal, o de dónde viene todo, de Roma. A partir del año 274 después de Cristo, o sea, 51 años antes del concilio de Nicea, el emperador Aureliano oficializa la fiesta del Dies Natalis Solis Invicti, o sea, la fiesta del nacimiento del sol invicto. ¿Por qué? Porque se toma el sol como este símbolo de fuerza, de poder y de nunca ser derrotado, tal cual, de ser invicto. Y se comparaban a sí mismos los emperadores romanos con el sol. Entonces, también vale destacar que todas las culturas alrededor del mundo han tenido algún tipo de culto al sol o tienen alguna deidad asociada con el sol. Por ejemplo, los griegos creían en Apolo, que era quien domaba el sol, y en el caso de las tribus mesoamericanas creían que el sol era el dios Huitzilopochtli. Y pues si tú te vas a ver, pues va a haber otras diferentes culturas. Por ejemplo, los persas asociaban a su deidad Mitra con el sol. Y en el caso también de los egipcios, asociaban a Horus con el sol. Entonces, los romanos no eran diferentes y ellos lo que hacían era que el 25 de diciembre celebraban al sol invicto. Y esto no era una fecha al azar, sino que tiene todo que ver, de hecho, con el equinoccio de otoño, que esto es a partir del mes de septiembre, en el que las noches empiezan a ser más largas que el día, o sea, dura más la oscuridad que la luz.
y es así como llegamos a la noche del 21 de diciembre, que se empiezan a ser las noches más largas del año, hasta el 24, de hecho. Ahora, según el emperador que hubiera, esta festividad podría durar 5, 7 o 9 días, porque sí van variando. Entonces, ¿qué era lo que se celebraba? Aún así, era que de la noche del 24, que era la noche más larga del año, en la que pareciera que el sol no va a salir, que la noche va a ser eterna y que las tinieblas están venciendo a la luz. El 25 de diciembre en la mañana se levanta un nuevo sol como renaciente, se levanta sin haber perdido, o sea, invicto, y vence las tinieblas. Este era el sentido de esta fiesta. Por lo mismo, celebraban teniendo banquetes, se daban regalos entre ellos y también permitían a los esclavos utilizar ropa, pues digamos, normal. O sea, no los tenían como vestidos como esclavos, ¿no? De ahí el que precisamente, pues hoy día te vistas de traje para estar en la sala de tu casa. Entonces, si lo quieres ver de cierta forma, es como si le prestaras a Dobby el calcetín nada más durante esta fiesta, que de hecho se fue juntando con otra fiesta también romana, que eran las Saturnalias. Eh, ¿Cuáles son las Saturnalias? Pues precisamente también era una fiesta asociada con el final de la cosecha y precisamente por el final de la cosecha era de donde se hacían los banquetes y entonces era como precisamente del 21 al 24 celebraban las Saturnalias y el 25 celebraban la fiesta del dios del sol invicto, perdón. Entonces acá era donde precisamente paraban escuelas, paraban juzgados, recordemos los romanos ya hacían juicios, y paraban audiencias, paraban también guerras y paraban todo tipo de trabajo para las Saturnalias y para la fiesta del sol invicto. Y no es hasta el siglo IV cuando, al no haber registros exactos del nacimiento de Jesús, el Papa Julio I estableció que el nacimiento de Jesús sería el 25 de diciembre. O sea, toma la fiesta del sol invicto y dicen ya no vamos a festejar al sol o el renacer del sol, sino vamos a festejar el nacimiento del Mesías, de esa luz que vence a las tinieblas. Y precisamente se le pone el nombre de Navidad porque viene del latín nativitas, o sea, nacimiento. Si te preguntas por qué a lo mejor en inglés es diferente y no precisamente suena similar a Navidad, de hecho se dice Christmas, y esto también viene de hecho del latín porque se dice que es el Christus Maese, o sea, la misa de Cristo. Eh, entonces, es así como ya en el siglo IV, la fiesta que eran las Saturnalias, que empezaban el 23 de diciembre y terminaban el 24, se juntaban con el nacimiento del Sol Invicto o el renacimiento del Sol Invicto y era el 25 de diciembre. Y cuando hacen el sincretismo, pues se hace el advenimiento, que de hecho eso sí es bíblico, y eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, y se celebra el nacimiento de Cristo. Y entonces tú me vas a preguntar, ¿de dónde viene San Nicolás o dónde entra San Nicolás en todo esto? De hecho, San Nicolás o Papá Noel sí existió, de hecho era turco, y se le atribuyen ciertos milagros. Parte de esto es leyenda, parte de esto es cierto, entonces vámonos por lo que sí fue cierto. Lo que sí sabemos es que vivió entre los años 270 y 343 después de Cristo, de nuevo en lo que hoy día sería Turquía, en la ciudad de Mira de Lucía, que en este entonces era parte del Imperio Romano. Y se dice que él era descendiente de una familia adinerada y se queda huérfano. Entonces, al quedarse huérfano, es el único heredero y su fortuna la comenzó a utilizar en ayudar a los más necesitados para posteriormente empezar su camino como un hombre de Dios y de hecho se volvió obispo de la ciudad de Mira, el obispo de la ciudad de Mira de Lucía. Y de hecho también hay registros que dicen que él fue parte del concilio de Nicea donde nace el catolicismo y de hecho también se dice que él era defensor o él era de los que creían en la divinidad de Jesús. O sea, él era de los que decían Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y eso es lo que avalan los registros como cierto. Vamos a entrar un poco a la parte de los mitos. Se le atribuyen 5 milagros, pero no hay ningún registro de que estos milagros sí hayan ocurrido.
¿ok? Entonces esto es mera leyenda. Entonces se dice primero que había tres mujeres que se iban a casar o tres muchachas que se iban a casar, pero su papá no tenía dinero para el adote. ¿Qué es el adote? Era una cantidad o una suma que se tenía que dar para pagar la boda y también para que pudieran iniciar la familia. De hecho, por ahí es esa parte de que hoy día también se dice que el padre de la novia es el que paga la boda. De ahí viene. Justo este hombre no tenía para el adote para sus tres hijas y San Nicolás se entera, o Nicolás de Mira se entera, y va y en la noche, sin que nadie se dé cuenta, se mete, algunas versiones dicen que por la chimenea, otras versiones dicen que por una ventana, pero el chiste es que les deja el oro suficiente para poder pagar el dote de las tres muchachas y se pudieran casar. Otro de los milagros que se le atribuyen es que se le apareció en sueños al emperador Constantino, exacto, el mismo del concilio de Nicea, para que encontraran inocentes a tres hombres que habían sido enjuiciados y encontrados culpables injustamente. También se dice que unos marinos que iban en una peregrinación hacia Tierra Santa, o sea, hacia Jerusalén, le rezan a San Nicolás en medio de una tormenta porque pues, creían que iban a naufragar y acto seguido, después de que terminan de rezarle a San Nicolás, la tormenta se calmó. Un poco similar a lo mejor a la historia de Jesús con sus discípulos en la barca. Después también se dice que en medio de un periodo de extrema hambruna sucedieron dos milagros más. Uno de ellos es que desaparecen tres niños y de alguna manera Nicolás se da cuenta que desaparecieron por culpa de un carnicero que los había desvivido y los había puesto en salmuera. La salmuera era esta sustancia salina que se utilizaba para guardar y conservar la carne. O sea, pues, no había refrigeradores en ese entonces. Entonces no nada más servía para conservarla, sino también para marinar la carne. Entonces se dice, estos niños los desvive el carnicero, los pone en salmuera y pues muy seguramente los iba a utilizar para comérselos. Entonces Nicolás se da cuenta, hace que apresen a este carnicero y hace también que resuciten estos tres niños, como a lo mejor también Jesús lo hizo en su momento con la hija del centurión romano o con Lázaro, por ejemplo. Y también se dice que durante esta misma hambruna pasaban unos barcos mercantiles, sacaron una cierta cantidad de trigo para apoyar a la gente en la ciudad de Mira y continuaron su camino. Al llegar a su destino, ellos desembarcan y el trigo no faltaba. O sea, es como si nunca hubieran regalado ese trigo y pues básicamente se restableció, se multiplicó por sí solo mientras ellos continuaban navegando. Igual un poco similar a cuando Jesús hizo que se multiplicaran los panes y los peces. Y de nuevo, todo eso es leyenda. Otra parte que sí es real es que, pues, obviamente, él como obispo de Mira, pues, llega a un punto en el que fallece. Y posteriormente, cuando invaden Turquía, unos mercaderes italianos de la ciudad de Bari se llevan las reliquias de San Nicolás o de Nicolás y llegan al puerto de Bari, al sur de Italia, el 9 de mayo de 1087. Y de hecho, esa es una fecha que en esa zona a la fecha se conmemora. Y de hecho, se construyó la Basílica de San Nicolás de Bari, que de hecho es un lugar que al momento de grabar este podcast aún existe. Entonces, es un lugar que incluso tú pudieras visitar. Y pues viene la parte del sincretismo, ¿no? A partir de ahí se hace este culto a Nicolás de Bari y se le empieza ya a nombrar San Nicolás. Entonces recordemos, pues ni siquiera era de la ciudad de Bari, o sea, no era Nicolás de Bari, era Nicolás de Mira, pero pues después ya con la basílica puesta era San Nicolás de Bari. Se empieza a popularizar un poco la deidad o pues sí el culto, a lo mejor como hoy día en México lo hacen con San Judas o incluso con Malverde, por ejemplo. Y es así como se empieza a popularizar un poquito alrededor de Europa. Y se le nombraba como el patrón de los niños, de los desamparados, de los mineros, que pues eran los que en ese tiempo también eran los pues, de clase más baja, y de los marineros. ¿Okay? Entonces se le asociaba también con esta parte de el dar obsequios y ayudar en ese tipo de causas. Entonces es así como en el año 1624, cuando inmigrantes holandeses llegan a Estados Unidos y traen este culto o traen a este patrono que sería Sinterklaas, como se pronunciaría en el idioma que ellos hablaban en ese entonces.
Y posteriormente, en el año 1809, Washington Irving escribe un libro que se llama A History of New York, en el cual se describe a Santa Claus ya como una persona que volaba en un trineo y que iba dando regalos con una bolsa a través de las chimeneas de las casas neoyorquinas en la víspera de Navidad. Y posteriormente, ya cuando se populariza un poco más, es en el año 1823 con Clement Clark Moore, quien escribe el libro A Visit from St. Nicholas a Night Before Christmas. O sea, la visita de San Nicolás la noche antes de Navidad. Y aquí es donde por primera vez se describen los renos. O sea, para este punto era una carreta o un trineo jalado por caballos, ahora van a ser renos voladores y también se les nombra a todos ellos. De hecho, este era más bien un poema, o sea, pues terminaba en cierta lírica y pues por eso ves que a lo mejor hay películas navideñas o especiales de Navidad de alguna serie en el que hablan en rima, precisamente por este cuento de Moore. Y acá también se le pone la bolsa llena de obsequios, igualito que la de Odín, y también es la primera vez que se le describe, y cito, como un gordito bonachón. Posteriormente, en el año 1863, y aquí estamos hablando de la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, el editor Thomas Nast dibujó a Santa Claus para la revista Harper's Weekly, entregándole regalos a los soldados de la Unión, o sea, a los Yankees. Y cabe destacar que la ilustración de Thomas era en blanco y negro, o sea, vamos, no tenían como tal ciertos colores puestos. Y según de la parte de Europa en la que se tuviera a San Nicolás como su santo patrono, podían vestirlo o retratarlo con ropas verdes, azules, marrones o incluso rojas. Y es así como un poco van esas variaciones hasta que en el año 1931 el publicista, perdón, el mercadólogo Haddon Sundblom, en medio de una campaña para Coca-Cola, toma el poema de Moore y la descripción que Moore da de Santa Claus y lo viste o lo pinta con los colores de la marca Coca-Cola. Y es aquí donde ya empieza a verse con el traje rojo con blanco, el cinturón grande, las botas negras, se le ponen también las mejillas rosadas, cosa que antes no se le ponían. Se le hacía una sonrisa ya un poco más cálida, a lo mejor ya no tan dura o tan fuerte como los nórdicos la tenían, o los holandeses, y obviamente con su coquita de vidrio en la mano. Y si bien Haddon no hizo o inventó a Santa Claus, y que estandarizó la idea de cómo es que Santa Claus se vería. Y pues obviamente también esta parte de que, bueno, pues Odín vivía en la Estrella del Norte y ahora pues Santa Claus va a vivir en el Polo Norte. Y es así como un poco se va formando hasta nuestros días. Y pues ahora sí, ¿qué dice la Biblia al respecto de todo esto? Sí es cierto lo que se reclamaba, que de hecho no hay un registro exacto del nacimiento o la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, sí que la Biblia menciona esta parte y nos da una idea, y esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando precisamente se les presenta el ángel a los pastores y les da la indicación de que vayan y adoren a Jesús recién nacido. Voy a leer los versículos 8 y 9, y acá te cito, y dice: habían pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, básicamente estaban trabajando en el turno nocturno. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque es importante. Entendemos que Jesús nace en la zona del desierto arábigo. Y este desierto, como muchos otros, se caracteriza porque en las noches, en ciertas épocas del año, las temperaturas llegan a ser bajo cero. Entonces, el hecho de que hubieran rebaños siendo pastoreados en la noche quiere decir que había buen clima. O sea, fue un punto después de las primeras lluvias y antes de las lluvias de noviembre. Y de hecho es un punto que a la fecha es de mucho debate entre teólogos y expertos de la Biblia. Lo que estamos 100% seguros es que no había frío. Eso es en lo que todos podemos estar seguros.
Y para el tema del clima, se cree que Jesús nació en algún momento entre la primavera y el otoño. Y la mayoría de los teólogos coinciden que Jesús nació por este detalle que te acabo de leer entre el mes de marzo y el mes de abril, que es cuando hay pasturas, cuando hay el clima agradable y no es necesario que tuvieran que resguardarse en algún tipo de cueva o que se tuvieran que poner los rebaños bajo algún techo para que no fallecieran de frío y pudieran continuar pues pastando. Entonces, esto coloca el nacimiento de Jesús de nuevo para el clima en el desierto arábigo entre marzo y abril. Y se cree también que hubiera sido muy cerca de la festividad de la Pascua. Entonces, gracias a que no hay precisamente esta parte, pues muchas denominaciones cristianas hoy en día principalmente no celebran la Navidad como la celebramos alrededor del mundo. Por eso te vas a topar muchos cristianos que pues no hacen los banquetes, no hacen los brindis, no ponen un árbol, no dan regalos y pues ellos dicen pues Jesús no nació en diciembre, ¿no? Y es respetable al final del día. Eh, También esto abre mucho el debate para que haya gente que diga, bueno, pues es que entonces si es así, es una copia o es una calca del dios Mitra, de origen persa, o que digan también que es una copia de Horus, de Egipto. La realidad de las cosas es que si tú te pones a ver a detalle la historia de Mitra y la historia de Horus, pues te darás cuenta que no es una copia, porque de hecho ninguno de estos dos viene de un nacimiento virginal y también mucho de lo que sería la leyenda o el culto a estas dos deidades en sus respectivas culturas, como te decía al inicio, pues tiene que ver precisamente con un calendario que está enfocado hacia la agronomía. Entonces, obviamente, pues también como lo hacían los romanos, pues tenía que ver la colocación de las fechas de sus deidades con los solsticios y con los equinoccios y demás. Entonces, no podríamos decir es una copia exacta y si te pones a ver, y de hecho te invito a que si veas un poco más acerca de la leyenda de Mitra y de la leyenda de Horus, y te darás cuenta que pues, realmente no es una copia. Entonces, y pues hay muchas, va a haber similitudes también con otras culturas alrededor del mundo, porque de nuevo, todo esto lo hacían en base a lo que ellos percibían a su alrededor, en base a ciclos, en base a ciertas épocas específicas del año, según también la temperatura, estaciones y demás que tuvieran. Y de ahí es de donde nacían estas leyendas, ¿no? Porque había esta necesidad del ser humano de tratar de entenderlo y al no poderlo entenderlo, trataban de explicar pues, a través de estas leyendas, ¿no? Eh, entonces, ¿se debe o no celebrar a Jesús el 25 de diciembre? Si te soy honesto, yo en lo personal creo que la fecha no es tan importante. Si lo fuera, la misma Biblia te lo daría. Entonces, lo que sí es importante celebrar y conmemorar es el nacimiento de Jesús. O sea, vamos, nosotros como cristianos conmemoramos el nacimiento de la luz que vence a las tinieblas, el nacimiento del Cristo que vence sobre el mundo y que derrota las tinieblas. Y celebramos el nacimiento de esa luz perfecta que puede nacer en ti, sin importar en qué fecha o época del año estemos. Esa luz perfecta que puede nacer en ti en el momento que tú lo decidas. Entonces, eso es todo lo que tengo hoy para ti. La siguiente semana vamos a ver precisamente el advenimiento. Y si te interesa, si te gustó, pues te invito a que le des un me gusta, que puedas seguir el canal para que no te pierdas los siguientes podcasts. Si también hay algo que no te pareció, obviamente estoy abierto al debate, me lo puedes dejar en los comentarios. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que también se lo compartas. Y no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.